Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a un tiempo con la palabra del Señor bajo la guianza y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que es útil para instruir, para formar, para edificar, para consolar, para corregir. La palabra de Dios se convierte en las manos del alfarero que da forma al vaso que va a ser usado para el propósito determinado. Ese propósito que Dios en su presciencia determinó para cada uno de nosotros. Yo quiero leer para comenzar el tema de hoy, el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 17. Nehemías 2, 17, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías 2, 17. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero hablar acerca de 5 principios para la reedificación. 5 principios que deben ser activados, seguidos, para poder reedificar. La edificación no es igual a reedificación. Edificación es cuando se hace algo por primera vez. Y la reedificación es cuando se va a corregir todo una suerte de, digamos, de desperfectos, de desarreglos en lo que fue un tiempo edificado. Así que bendecimos en el nombre del Señor a todos los que se están conectando, están conectados y se van a conectar. Así se llama el título, o así he intitulado el tema de hoy, 5 principios para la reedificación. Nehemías es un libro muy rico, es un libro que relata sobre un tiempo muy difícil que vivió el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. El pueblo de Dios estaba pasando tiempos difíciles. Estaba bajo una cautividad babilonia. Estuvieron 70 años en cautiverio por causa de la desobediencia. Esto nos enseña de que la desobediencia, en la medida que sea, es desobediencia y trae como consecuencias cautiverios, trae disciplina de Dios. Ahora, después que Nehemías regresó de la cautividad de Babilonia a Jerusalén por permiso y concesión del rey, como dice este texto bíblico, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy oscura, amarga, triste. Y Nehemías, que es el autor de este libro, él no estaba pasando esa mala situación porque él era el copero del rey, de un emperador, era hombre de confianza, y Nehemías también, él estaba cómodo, económicamente estaba bien, posicionalmente estaba bien, tenía un cargo muy importante dentro del reino, dentro del palacio del rey. Entonces,
¿Por qué? Porque él era el copero del rey. Su secreto para vivir bien en tiempos difíciles era que como copero del rey siempre tenía vino. Óigame, cada vez que el rey lo miraba, él sabía que el rey quería vino. Y el vino representa el gozo. La Biblia dice que el vino alegra el corazón del príncipe. Es decir, que por eso es que el hombre que fue en la parábola del buen samaritano que habló el Señor Jesús, una de las cosas que el buen samaritano aplicó sobre el herido casi muerto, estaba moribundo, fue que lo primero que hizo fue echarle fue vino en sus heridas. El vino significa gozo, porque ese hombre estaba herido, estaba sufrido. Y cuando alguien está en sufrimiento, no necesita que le echen vinagre, ni hiel. Necesita el vino, necesita ser confortado a través de la palabra. Para eso se necesita ser portadores del vino, no de vinagre. Entonces, Nehemías es el personaje central acá. El que promovió e hizo posible, con la ayuda de Dios, de la reedificación de su ciudad, sepulcro de sus padres. Levantaron las murallas y también repararon las puertas que habían sido quemadas por el fuego. Nehemías, el nombre Nehemías significa consolador de Jehová, o alguien que fue consolado por el Señor, o el consuelo del Señor. Pero en este caso también significa consolador de Jehová. Y cuando ese nombre se utiliza en esa proyección, consolador, es una figura del Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, pero les enviaré otro consolador. Entonces habla del Espíritu Santo, que es el otro consolador que nos dejó el Señor Jesús, que hace la labor de levantarnos, sanarnos, fortalecernos y sobre todo edificarnos. Entonces, cuando Nehemías escuchó de boca de su hermano Hanani y de otros varones que venían de Jerusalén, dice la palabra que él oyó aquella noticia. Él lo primero que hizo, preguntarle a su hermano por el estado en que se encontraban sus hermanos en Jerusalén. Los judíos. Se preocupó por su linaje, se preocupó por su pueblo y por su tierra. Esa es una de las cosas que debe incentivarnos para la reedificación. Preocuparnos por el que está en ruina, por el que está mal. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, cuando escuchó de boca de Hanani, que era sacerdote en Jerusalén, y él escuchó que el templo del Señor había sido desolado, ese edificio donde descendía la gloria de Dios, que ese edificio, ese templo, estaba en ruinas. Dice que él fue movido. Esa noticia lo sacó de su comodidad, de esa status quo que estaba viviendo, muy cómodo, privilegiado, cerca del rey. Si alguien estaba cerca del trono y de la corte real, era Nehemías. ¿Por qué? Porque en toda organización se necesita el copero. ¿Qué es el copero? El copero es el consejero, el copero es el que consuela, el copero es aquella persona que cuando ve a alguien mal se mueve, y se mueve con la copa llena de vino, no de vinagre, repito, no de limón, jugo de limón sin azúcar. Entonces, que lo que hace es dañar. Yo pienso que
tenemos que revisar nuestra copa. Y de acuerdo a lo que haya dentro de nuestra copa, eso es lo que nosotros vamos a servir. Si dentro de nuestra copa lo que hay es envidia, eso es lo que vamos a mover. Lo que haya en la copa, eso es lo que se va a servir, porque lo que el hombre es, eso es lo que va a dar. Entonces, Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4, mira cómo le dice. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia de Jerusalén, dice, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oiga esto, Nehemías dice que se sentó, porque había tristeza. Él tuvo que sentarse para poder recapitular, para poder digerir ese momento duro que vivía su pueblo, y ahí sentado en el reposo, la reflexión, él pudo hacer lo correcto. Se sentó porque él no podía seguir sirviendo el vino en su condición de tristeza. Él necesitaba sentarse, recuperarse, sanarse y para poder continuar su trabajo. Entonces, cuando Nehemías lloró y oró, hizo cuatro cosas. Se sentó, lloró, oró y ayunó. 4 cosas que tiene que hacer la persona que quiere ver primeramente la gloria de Dios en su vida para ser reedificado a sí mismo y poder reedificar a otros. El Espíritu Santo se contrista e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos en ese tiempo de luto espiritual, de tristeza, por causa de nuestro pueblo, por causa de otros. Eso habla de que no hay ningún tipo de egoísmo, sino que se sacrificó por otros. Cualquiera hubiera dicho, yo estoy bien aquí, allá ellos. No, la gente de Dios no es egoísta, siempre está presto para edificar, para restaurar, para consolidar, para dar un buen consejo. Y ese consejo tiene que estar acompañado de un buen ejemplo, de un buen testimonio. Entonces, el Señor, cuando nosotros estamos en esta situación, muchas veces no sabemos ni qué hacer, ni qué decir. Entonces es cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades a interceder con gemidos indecibles cuando ve nuestra mala condición o nuestra situación en la que estamos nosotros, o están nuestros seres queridos, o está nuestro pueblo, y es movido a misericordia por el pueblo del Señor. El templo ya tenía unos 120 años de haber sido destruido por Nabucodonosor y sus hordas. Muchas veces, cuando las cosas están destruidas, las personas lo que hacen es hacerlas a un lado, las desechan o las ignoran. Dios permite que en las ciudades donde el pueblo de Dios vive, Dios permite que sucedan cosas terribles, pero suceden con el propósito de que su pueblo busque más y más y vuelva su rostro a Él. Óigame, cuando algo está malo, cuando algo está destruido, arruinado, los hombres lo desechan, lo echan al basurero, al zafacón, lo llevan al vertedero y se olvidan. Dios no. Dios, cuando a nosotros nos ve en una situación y nuestros pueblos están en ruina, en crisis, Él siempre estará dispuesto a restablecer la vida, la paz, a restaurar
pero necesita, óigame bien, de gente que se sienten, que lloren, que oren y que ayunen por sus pueblos. Necesitan Nehemías. Necesitan de personas que por un momento dejen la copa a un lado, dejen eso a un lado y se centren a buscar dirección del Señor. Óigame bien, hoy estamos en mayo 2021, estamos viviendo una realidad similar a la que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías. Estamos viviendo a nivel global malas situaciones, caos, enfermedades, pandemias, limitaciones. Se están viviendo, esto ha traído un efecto catastrófico en cuanto a lo familiar, lo económico, lo social, etc. Entonces, ahora precisamente, con este panorama que estamos viendo, es la oportunidad. Con esta situación es el momento indicado para buscar a Dios como lo hizo Nehemías. Hay que buscar a Dios en estos tiempos duros. Nehemías solo oyó, óigame bien, solamente oyó de cómo estaba o cuál era la situación de su pueblo, de sus hermanos. Y dice que se conmovió en sus entrañas. Pero nosotros somos testigos. Nosotros podemos leer en los diarios y ver. Él solamente oyó lo que le dijeron sus hermanos. Pero hoy nosotros tenemos más capacidad que Nehemías. Porque hoy podemos ver en internet, buscar en las páginas noticiosas. Podemos ir a los canales de noticias del mundo entero y podemos ver a todos colores, vía satélite, los desastres que están sucediendo en el mundo entero. Vemos la crisis que hay humanitaria, vemos las opresiones de los gobiernos tiranos, vemos la depravación, la caída de la moralidad del mundo entero, vemos cosas que a Nehemías, si lo hubiera visto por internet, se hubiera muerto de tristeza. Entonces nosotros estamos viendo esto hoy, somos testigos porque podemos verlo en los diarios, verlo en las noticias, las situaciones tan precarias que estamos atravesando. El mundo entero, los seres humanos, la iglesia de Cristo. Por tanto, tenemos que ser movidos ahora a buscar más a Dios. En muchos lugares del mundo hay naciones donde la iglesia del Señor o los cristianos están siendo perseguidos, cazados, sus templos quemados, asesinados los ministros del altar. Estamos viendo eso, bombardeos, proclamación de guerra de pueblo contra pueblo. Hoy nos acostamos y mañana amanecemos con la noticia que una nación le declaró la guerra a otra nación, que lanzaron un misil para allá y lanzaron otro para acá. Y entonces estamos en medio de un caos que más bien debe ser motivo para que nuestra conciencia sea movida, para que nos despertemos y tomemos nuestro lugar. Hoy está el lugar para ti. Tú eres el Nehemías o la Nehemías que Dios necesita hoy mismo. Entonces, ese hombre estaba bien en el palacio. Nehemías desarrolló una planificación familiar. ¿Para qué? Para restaurar el templo. Óigame bien, mire este término. Utilizó una planificación familiar. Él no hizo una planificación bélica, táctica de guerra, de infantería. No, fue una planificación familiar porque Dios quiere restaurar a través de las familias. Óigame, el Señor destruyó al mundo entero. En los tiempos, la generación antediluviana fue destruida por el diluvio universal. Pero Dios restauró o reedificó la vida sobre la tierra, la raza humana, con 8 personas, una familia. Entonces, Dios quiere hoy que las familias se integren en el proceso de
reedificación de nuestro entorno. Las familias están siendo el blanco de mayor ataque en el mundo entero. Están tratando de socavar esas bases sólidas y profundas en las que Dios edificó la familia. Entonces, Él hizo esa planificación de familia, esa planificación familiar para restaurar el templo y para restaurar la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de los sepulcros de sus padres. Entonces, la carga que Dios depositó en su corazón, y no solamente que la depositó, sino que la asimiló, la aceptó y la experimentó. Él aceptó la carga. Dios te pone en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa carga que vino sobre él, le ayudó a analizar la situación en la que estaban viviendo y su pueblo allá en Jerusalén, la provincia de Jerusalén, el pueblo de Judá. Y eso hizo que despertara su espíritu a una visión de restauración. Entonces, por eso cuando él recibió aquella visión para restaurar, las visiones que son de Dios se conocen porque está imprimida ahí o está impreso el sentido de la restauración y de la edificación. Toda visión, todo sueño, toda palabra, toda profecía tiene que ir dirigida hacia ese objetivo: reedificación, edificación. Y le dijo a algunos hombres, porque no le dijo a todo el mundo: venid y reedifiquemos. Una invitación: vengan. ¿A qué? A reedificar. Entonces, para realizar un plan una obra de reedificación, que es levantar lo que una vez fue edificado pero ahora está en el piso, es necesario realizar algunos pasos y aplicar algunos principios de lo que yo quiero hablar en esta hora. Bienvenidos los que están conectados. Lo primero, se tiene que analizar la situación. Nehemías 2, 12 al 15, 12, 13, 14 y 15 dice: y me levanté de noche, y yo y unos pocos hombres conmigo, pocos, porque la gente piensa que la obra se hace común, que Dios lo impresiona en las multitudes. El Señor le dijo a Gedeón: hay muchos contigo, dile que se devuelvan los que tienen miedo. 22,000 se regresaron, y después dijo: todavía hay muchos, dile que se sigan regresando. 10,000, en dos órdenes, 22,000 se regresaron a sus tiendas, que temblaban y se estremecían, eran cobardes. Y el Señor a la final, en un arroyo, hizo una selección. Esto no es del que quiere, es del que en Dios tiene misericordia. Los llevó al arroyo y allí los probó. Una persona que sale a la obra es una persona que ha sido probada, ha sido evaluada, ha sido identificada con el Señor como un instrumento de la obra de Dios. Los probó. Y la prueba no es cualquier cosa, la prueba muchas veces es el rechazo, la escasez, caminar leguas de tierra, a veces quedar sin zapatos, sin ropa, con un solo pantalón y una sola camisa, porque dentro de esa prueba Él te va purificando y te va extirpando, digamos, cosas en tu personalidad que van a ser obstáculos a la obra de Dios. Va a comenzar a extirparte maneras de ser. Va a destruirte para edificarte. Te va a matar para que tú puedas ser un vaso nuevo. Dice, dice así:
y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Lo otro que hizo fue que no le dijo a nadie, era un hombre discreto. Muchas veces por hablar se daña la obra, porque hay veces que uno tiene que guardar las cosas en el corazón, así como lo hizo María. Y no había ningún animal, no había ninguna cabalgadura conmigo excepto en la cual yo estaba montado. No había caballo, el único que andaba a caballo era él, los demás andaban a pie. Caballo significa poder. Por eso Jesús viene en caballo blanco. Su iglesia viene montado en caballo blanco. Bendito sea, venimos en el poder del Espíritu. Es decir, que el único que andaba a caballo era él. Los otros andaban a pie. Mire, cuando usted anda a caballo y alguien anda a pie, te va a estorbar. Versículo 3. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Mire esto. El dragón aquí habla del diablo. Porque el diablo, donde hay destrucción, donde hay ruina, no se le puede atribuir a nadie sino al dragón, al destructor, a la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y hacia la puerta del muladar. Muladar es el basurero. Mire, vea, por eso estaba en ruina. Porque el diablo estaba ministrando allí. Y porque había basura. Donde hay inmundicia, donde no hay santidad, nunca va a haber bendición y prosperidad. Y dice, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas. Él salió de noche y salió a inspeccionar. Le dio una inspección a las murallas y vio que estaban derribadas y las puertas estaban consumidas por el fuego. Pero si él no se mueve en su caballo y anda de noche, no puede darse cuenta que las murallas estaban destruidas. Si la gente que me están viendo salen a predicar por las calles y ven cómo esos bares, esos drinks, esos colmados, esas barras llenas de borrachos, llenas de jóvenes que perdiendo la vida, pegados de un vapor o de una juca, fumando basura, bailando inmundicia. Si la gente saliera a la calle, viera la ruina en que están los pueblos, si fueran a los liceos, ahora no, porque ahora es cuestión por el virtual, porque no puede ser presencial por causa de esta malicia, de esa pandemia, pero vieran como en los liceos, en las universidades, hay corrupción, drogadictos, donde hay un libertinaje diabólico. Nuestros pueblos llenos de brujos, de babalaos, de santeros y de gente que invocan espíritus de muertos, espíritus del diablo. Dice, pasé luego hacia la puerta de la fuente, hacia el estanque del rey. Mira por dónde va la cosa. Pero no había lugar para que pasase mi cabalgadura. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo seguir más adelante? Porque había tanto escombro que el caballo no pudo pasar por encima de los escombros. Entonces, ¿qué pasa? Por mucho poder que haya, por mucho poder que Dios tenga, Dios es poderoso. Él nunca va a hacer algo en nadie que no se disponga a entender y a reconocer que hay escombros y a decirle al Señor, a apartar esos escombros, toda esa ruina de la vida, para que Él pueda tener acceso libre a la vida de la gente. Hoy esas montañas de escombros pueden ser el materialismo, puede ser el hedonismo, puede ser, no sé, el amor al dinero, la indiferencia hacia Dios y su obra. Y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Óigame esto. Dice la Biblia que Nehemías, pues él salió con unos pocos hombres y salió a verificar el estado de la ciudad, a inspeccionarla para analizar la situación. Entonces el Espíritu Santo inspecciona también nuestro corazón, nuestras vidas, y cuando escudriña
la mala situación en lo que nosotros estamos haciendo, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que lo primero es que nos va a redarguir. Luego te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Eso lo dice la Biblia. Entonces nos va a mover a buscar la reedificación de lo que ha estado destruido. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Antes de tomar una decisión sobre cualquier asunto de la vida, es mejor hacer un análisis previo. ¿Para qué? Para observar todas las posibilidades y poder tomar la mejor decisión en ese asunto. Entonces, eso nos va a hacer a nosotros que tomemos decisiones con la ayuda del Espíritu Santo. Tú no vas a hacerte independiente en una obra de reedificación. Necesitas unirte al Espíritu de Dios, que es el edificador, Él es el consolador, el que nos da vida, el que nos fortalece. Entonces, hay un dicho que dice que un buen carpintero mide 2 veces y corta una sola vez. O sea que invierte más tiempo en analizar, en programar, que en aplicar o ejercer la operación. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Debemos aprender a ser buenos carpinteros en la reedificación que estamos realizando. Las universidades enseñan a analizar las situaciones con todas las opciones, los pros y los contras, y capacitan a los estudiantes para siempre inclinarse y tomar las mejores decisiones. Una de las herramientas de análisis que utilizan está en la Biblia. Y son unas reglas que están escondidas dentro de oportunidades, debilidades, amenazas, dentro de esas palabras, de esas realidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo el que va a edificar tiene la oportunidad de hacerlo, pero también va a tener amenazas, porque van a haber personas que se van a oponer a la reedificación, porque Satanás no quiere la edificación. Satanás siempre tiene a esos 3, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. ¿Para qué? Para estorbar el plan de Dios en la edificación de su obra. Entonces, Nehemías se le aplicó un análisis, en sus análisis aplicó unas operaciones para poder reedificar el templo y el muro de la ciudad de Jerusalén. Lo primero que tú tienes que ver es las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son las capacidades y fuerzas internas que nosotros tenemos, que nos dio Dios y que podemos manejar y controlar. Fortalezas. Tú tienes fortalezas. Dios te ha forjado y te ha formado y te ha imprimido, te ha agregado a tu espíritu esa capacidad interna para manejar situaciones y controlar situaciones. Dentro de ese espacio, dentro de ese principio de las fortalezas, debes activar la mano de obra. Mano de obra. Aplicándolo a Nehemías, la fortaleza que él descubrió que tenía fue unos pocos hombres dispuestos para trabajar con él en la edificación, un reducido grupo de hombres para trabajar con sus familias. Lea la Biblia, que esos hombres fueron dispuestos a trabajar con su familia.
Y como ellos también tenían la visión de la restauración, ¿por qué? Porque amaban su pueblo, amaban su tierra, querían el templo restaurado, reedificado. Ellos amaban su pueblo. Entonces, eran en ese momento el recurso más importante que tenía Nehemías. ¿Por qué? Porque lo que se ocupaba era la mano de obra para construir y levantar la ciudad. Se necesita mano de obra. ¿Y dónde estaba la mano de obra? En esos hombres y su familia. Entonces, esto es importante que usted lo entienda. Mano de obra. Las manos del negligente empobrecen, las del diligente enriquecen. Manos a la obra. Pero poca gente quiere poner la mano en el arado, porque poner la mano en el arado representa compromiso, responsabilidad, salir muchas veces de nuestra rutina ociosa para poder entrar en el plan activo, dinámico del Espíritu Santo. Lo segundo es el segundo principio son las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Entonces lo tiene que ver en tu análisis. Oportunidades, óigame, para que usted vea lo importante que es. El cojo de la hermosa, aquel día, Hechos capítulo 3, cuando vio a Pedro y a Juan, era la oportunidad de ser levantado. Si él no aprovecha esa oportunidad, todavía estuviera allí en la puerta del templo de la hermosa. Entonces, oportunidades son todas las facilidades y posibilidades externas que no se pueden controlar. Alabado sea el Señor. La fuerza son las capacidades internas que tú puedes controlar, pero las oportunidades tú no las. Son esas capacidades, esas posibilidades externas que tú no puedes controlar. Por ejemplo, el cojo de la hermosa, esa era su oportunidad, pero él no la generó, se la dio Dios. Yo no puedo fabricar oportunidades, ¿no? Porque entonces no son oportunidades. Vea lo que hizo él. Lo primero que hizo fue el permiso del rey. Buscó el permiso de la autoridad. Hoy y siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús. Tú no puedes hacer nada sin buscar el permiso de Dios. David cuando iba a pelear le decía a Jehová, voy contra ellos, Señor, sí, vete porque te lo entregué en tus manos. O a veces le decía, no vaya. Entonces, Dios es el que tiene que monitorearnos, Dios es el que tiene que movernos, porque Él es el que sabe, Él es el que tiene la autoridad suprema sobre nosotros. Entonces, la oportunidad que tenía Nehemías era el permiso del rey. ¿Dónde estaba su oportunidad? Basaba no en su deseo, sino en el permiso del rey, porque por mucho deseo que él tuviera, por mucho que haya llorado, si el rey no le daba la autorización, no podía moverse a hacer la obra. Nosotros hacemos lo que Dios nos permite. Entonces, podrá estar la situación muy mala, pero si tenemos el permiso y la autoridad de Dios para reedificar y restaurar, nada ni nadie nos podrá detener. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El rey, hoy, como les dije, es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios con nosotros. Está siempre a través de Jesús y el Espíritu Santo. Y si Dios con nosotros, dijo Pablo a los romanos, ¿quién contra nosotros? Ahora, lo otro que ellos, dentro de todo eso, la tercera, tercer fundamento, el tercer principio para reedificar es ver las debilidades. Óigame, debilidades. Con todas las flaquezas internas que tenían ellos, porque vio que el muro estaba en el piso, las puertas quemadas. Entonces, debilidades son todas las flaquezas internas que se poseen.
Vea, la debilidad de Nehemías, ahí él las analizó y las encontró. ¿Y cuáles fueron las debilidades que Nehemías vio? Porque el Señor se lo permitió ver. Fueron, número uno, que no tenían muros. Los muros representan la protección de Dios. Ellos se vieron sin muros. Hoy hay naciones que por causa del pecado los muros cayeron y hoy en día están en caos, en crisis. Hoy nadan los pueblos en ríos de sangre, violencia. Los ambientes están trastornados por el humo del tabaco, de la brujería, de las drogas, y es terrible. Entonces, hay murallas que se están agrietando. Y Dios está hablando a los pueblos que están viendo que están próximos a caer sus murallas, a venir caos y ruina y juicios. Hoy él estaba orando en la mañana antes de irme a la congregación a predicar. Estaba orando y la tierra se sacudía. Y yo pensé que era una visión. Hoy tembló fuerte. Y en la noche cuando estamos predicando a otros hermanos, dijeron eso, que cosas, utensilios de cocina cayeron. Entonces entendí que no fue una visión, de verdad tembló la tierra. La gente no quiere oír a Dios a través de su Espíritu Santo, la voz dulce del Señor Jesús, entonces van a tener que oír a Dios a través de los rugidos de la naturaleza, a través de las percusiones de las balas, de los cartuchos, a través de la artillería, la cohetería. Van a tener que ver y oír a Dios a través de las tempestades, a través de los ciclones, los sismos, los movimientos telúricos. Bendito sea el Señor para siempre. Por cierto, yo envié a mis hermanos a través de WhatsApp y de Telegram por la situación que está pasando en Colombia. Colombia es mi segunda tierra, es mi segunda patria. Yo tengo dos corazones. En uno está Venezuela y en otro está Colombia. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Hace 5 años yo fui predicando allá. Y hace 3 años Dios me mostró. Y yo lo subí a YouTube. Ahí está en mi canal de YouTube. Un mensaje de alerta para Colombia. Yo lo subí a todos. Ellos lo tienen. Y esto estaba por ahí por internet, en mi canal de YouTube. Donde yo veía ese alzamiento. El pueblo saliendo a las calles. Cayendo tiroteados. Muertos. Yo vi la bandera de Colombia, hablaba, lloraba. Como si fuera un ser humano. Hablaba y lloraba y gemía. Y caían gotas de sangre. La bandera llena de sangre. Búsquenla. Mensaje de alerta para Colombia. Yo lo envié. Y esos temblores y esas cosas que están pasando, yo vi entre Bucaramanga y Cúcuta. Yo vi los cerros que se movían y se sacudían como si estuvieran bailando. Y yo veía como las casas caían. Todo lo que es el lado del Santander. Esa parte, el Señor me dijo que los iba a sacudir. Por eso estoy hablando de esto. Estoy haciendo un paréntesis, parece que me estoy saliendo. Yo no me estoy saliendo de nada. Yo estoy entrando en el mensaje del Señor. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Mire, Israel bajo ataque. Siempre ha estado, pero hoy, estos días, hace 3, 4 días ha sido terrible. Duele eso. Hay muros que se están agrietando. Naciones que el Señor está permitiendo por causa del pecado que los muros se agrieten. Se agrieten los muros y se caerán los muros
de la poca protección que hay por causa del poco pueblo que todavía está de rodillas intercediendo y clamando por su pueblo. Isaías 26:1 dice, en aquel día, por eso que quiero hablar de que no hay muro, él vio que no había muros. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección, él pone murallas y baluartes. Es decir, que los muros representan protección. Las ciudades normalmente, para aquellos tiempos, estaban rodeadas por muros gruesos, altos, que impedían que entraran los enemigos, los invasores, que saquearan y asolaran sus tierras, sus ciudades. Entonces, la manera en que lograban destruir una ciudad era abriendo un boquete en el muro. Usaban unas cosas, unos palos con unos balancines y golpeaban, y golpeaban, y golpeaban. Iban golpeando los muros. Eso es una cosa, unos troncos, a veces las puntas estaban forradas en hierro y cadenas, iban golpeando. Era un balancín y golpeaban las murallas, y golpeaban, y cada golpe iba con más fuerza y más fuerza. El diablo ha estado golpeando las murallas de nuestras en ciudades de nuestro pueblo, está golpeando las congregaciones con los troncos. Satanás trae sus demonios invasores que están poniendo sitio a nuestro pueblo, a nuestros ministerios. Las organizaciones, los concilios están siendo golpeados con la apostasía, con la politiquería, con el amor al dinero, con la falsa profecía, con los falsos maestros. Están golpeando los muros de nuestros pueblos, de nuestra gente. Entonces, un ejemplo de la protección de Dios lo encontramos en la vida de Job, el patriarca, que Dios había puesto cercos. Satanás lo dijo, que Dios le había puesto cercos, había puesto muros de protección alrededor de él, de su casa, de sus posesiones y de todo lo que él hacía. Entonces, el diablo lo sabía, que Dios había puesto muros alrededor de Job. ¿Por qué? Porque era justo, era perfecto, apartado del mal. Se preocupaba por tener una relación siempre con Dios. Eso está en Job capítulo 1, versículo 9. Tome nota. Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? ¿Lo has protegido? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Satanás le dijo eso. Claro, él te sirve a ti porque tú lo tienes bien. Satanás piensa que todo el mundo es como él, interesado. Nosotros servimos a Dios de gracia, lo servimos de gratis, le cantamos de gratis. Él tiene que pagarle a la gente con millones, con fama, con poder, para que puedan servirle. Nosotros le servimos a Dios de gratis, nos arrastramos de gratis, morimos por Él de gratis las veces que tengamos que morir. Nosotros, como cristianos, tenemos 3 muros de protección. Uno, el Padre. El otro, el Hijo. Y el tercero es el Espíritu Santo de Dios. Después que te quiten esos muros, después que esos muros caigan, puede hacer el diablo contigo lo que quiera. Pero la Biblia dice que al que es de Dios, el maligno no le toca. Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que un ejército se levantará contra ti, no temerá tu corazón, y aunque contra ti se levante guerra, tú estarás tranquilo. ¿Por qué estarás tranquilo? Porque Dios está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo segundo que vio Nehemías es que, bendito sea Dios, no tenían dinero. Había regresado hacía poco de Babilonia, de estar en cautividad, y por lo tanto no tenían
los recursos, no tenían los medios económicos, esa base económica para la restauración del pueblo. Ellos estaban pobres, estaban en mala situación. Óigame, ¿por qué? Porque eso te muestra a ti que el dinero es necesario. La Biblia dice que el dinero sirve para todo, lo dijo Salomón. Pero hay algo. Dios le mostró que había un propósito. Y el dinero es un elemento que se puede utilizar para la obra, pero la obra no está fundamentada en dinero. Te voy a decir por qué. Para que ellos no creyeran que la obra era materialista, sino espiritual en fe. Bendito sea el Señor. No tenían dinero, claro, pero tenían al Dios de las riquezas. Dice la Biblia en Ageo 2, 8 y 9, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Miel la plata y miel oro, dice Jehová. ¿Ve? Entonces la gloria postrera en estos días que no hay dinero, es que Dios se va a manifestar con su dinero para levantar unas obras grandes para la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Hay un cantante, un mexicano murió llamado Pedro Vargas. Él decía, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, ¿no? Nosotros con dinero o sin dinero no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Porque si lo que tú vas a hacer no es lo que Dios quiere, aunque le meta todos los millones del universo, no funciona. Pero si vas a hacer algo que esté en la voluntad de Dios, aunque no tengas un chavo prieto en tu bolsillo, que no tengas nada, Dios está contigo y tendrá en el momento más crítico de tu vida, dice, arroja el anzuelo, coge el pescado, ábrele la boca y ahí en la boca está la moneda, el estatero que tú necesitas para ti, por ti y para mí, paga por ti y por mí. Entonces, no tenían dinero, estaban pobres. Gloria al Señor. Fíjate que el pueblo de Israel en Egipto salieron ricos. Salieron con dinero, oro, pues tremendo, salieron multimillonarios. Pero cuando llegaron al desierto, no podían comprar nada con el dinero, no podían comerse la moneda de oro, no podían hacer una sopa de esa cosa de oro, de barras de oro y plata. No podían hacer nada. Eso no lo podía alimentar. Hay gente que se alimenta hoy del materialismo, que su mensaje es el dinero, la siembra, y dame, y siembra, y aquí está, y zumba aquí, y lléname aquí. Por eso es que Dios va a ajustar el cordel a mucho pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Lo tercero que él vio en ese análisis, en cuanto a su debilidad, de las debilidades que tenían, es que tenía poco tiempo, porque el rey no le dio toda la vida para que edificara. El rey lo quería de vuelta. Por eso tenía que acelerar el tiempo. Él tenía que volver al rey. Por eso tenía que trabajar duro. Nosotros somos la iglesia. El rey es el Señor. Regresamos a casa. Nuestro lugar no es la tierra, es el cielo. Comienza a trabajar. Levántate, muévete, despiértate. Porque el rey está interesado. Tenemos que movernos para tener un encuentro pronto con el rey. El tiempo se acaba. No tenemos tiempo. La redención está más cerca que cuando creímos. Entonces no tenían tiempo. ¿Por qué? Porque habían enemigos de la reedificación que los apremiaban. Los enemigos de la reedificación se unieron para impedir el trabajo. Lo apremiaban, o sea, la misma presencia de los enemigos los obligó a ellos a acelerar el paso. Lo tercero que vio Nehemías en su debilidad es que las personas no estaban capacitadas. Habían estado en esclavitud y no sabían hacer trabajo de edificación, porque una persona que está esclava nunca puede
ni sabe cómo edificar. La esclavitud te incapacita para el propósito de la edificación y de la reedificación. Menos todavía. Porque esa persona con que él estaban no estaban capacitadas. Así que es tremendo caminar con alguien que no está capacitado. Porque no vas a rendir, no va a cumplir el propósito, porque no sabe. Ahora, el cuarto principio es las amenazas. Son todos los obstáculos externos sobre los cuales no se tiene influencia. Óigame esto. En la reedificación del muro y del templo de Jerusalén, Nehemías y el grupo de esos pocos hombres que estaban con él, junto con su familia, tuvieron varias amenazas. ¿Cuáles fueron? Primero, oposición. Segundo, violencia. Y tercero, burladores. Ellos se burlaron, los escarnecieron. ¿Y qué están haciendo estos pobres y débiles judíos? Se burlaron. El muro que están levantando, si una zorra se trepa ahí, lo derriba. Pues nosotros no vamos a permitir que las zorras se nos trepen en las murallas. Tenemos que derribar las zorras pequeñas. Dañan la viña y las grandes también. Zorra es zorra. Bendito sea el Señor. Lo segundo que quiero decirte en cuanto al principio, perdóname, es que tenía la gracia, el favor del rey. Nehemías 2:6 dice, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? Él está interesado en los tiempos. ¿Y cuándo volverás? Él lo quería de vuelta. ¿Sabe qué lindo? Cuando tú sales de un lugar que no quieres que tú te vayas y siempre tienes puertas abiertas. Eso habla de algo muy grande en la vida de cada ser humano. Y dice, y le agradó al rey enviarme, porque tenía gracia. La gracia la recibió cuando pasó los días contristado en ayuno, en oración y afligiéndose por varios días. Entonces dice, y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Le dijo, regresaré en tal tiempo. Él estaba comprometido. Dijo, tengo un lapso de tiempo para cumplir este propósito. Óigame, el evangelio es eterno, pero no tenemos la eternidad para predicarlo. Tenemos que hacerlo ya. Entonces, la situación puede ser muy mala y puede haber violencia, puede haber peligro, puede haber obstáculos, puede haber escasez, puede haber limitaciones, puede haber miseria, etc. Pero si Dios, que es nuestro Rey, está con nosotros, créalo, hermanos, tenemos la victoria. Y estos principios aplican no solamente a edificar la obra espiritual, una congregación, no sé, un concilio o un grupo de personas de fe. Eso va a aplicar también a tu vida privada, tu vida personal, sentimental, matrimonial, tu vida laboral, profesional. ¿Me entiendes? Entonces, con la gracia del Rey, con el beneplácito del Rey, que es nuestro Señor, nosotros podemos conseguir todo lo que nos propongamos. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho más que vencedores. Él le pidió al rey los recursos que no tenía. Nosotros no tenemos recursos para edificar, para reedificar nuestro pueblo, espiritualmente hablando, pero Dios sí. Dios sí lo tiene. Y esos recursos nos los envía, nos los suple a través de la intendencia divina que se llama el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Lo tercero, el tercer principio, son las obligaciones laborales. Después que se realiza estos análisis y se encuentra
que la situación esté buena o esté mala, todo eso es producto del análisis, de la inspección de la situación. Entonces se procede a tomar una decisión. Vea, ¿cuál es su situación familiar, laboral, económica, etcétera, lo que sea? Cuando encontramos que la situación está mal, se pueden hacer varias cosas. Si tú ves que a lo que tú le estás aplicando estas reglas o estos principios para que puedas moverte hacia una reedificación y que el trabajo sea efectivo, tienes que hacer varias cosas. Lo primero, tienes que, fíjate lo que se ve, huir de la situación. Huir de la situación, lo primero que tienes que hacer es eso. Esto implica abandonar el país. Óigame lo que hizo el hombre. Un ejemplo de esto pasó con Noemí, que se fue con su familia a otro país. Miren lo terrible que es esto. ¿Por qué? Porque había hambre en Belén y se fue con Elimelech, sus dos hijos, Malón y Kelión, a los campos de Moab y estuvo allí 10 años. Se murió Malón, se murió Kelión, se murió Elimelech, porque se fueron del país. Entonces, las malas situaciones, óigame esto. Dios bendiga a todos los que me están saludando a través de su Facebook. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Entonces, fíjese esto. Lo que se hace, huir del país. Tú no necesitas huir a ningún lugar, porque la bendición está contigo. No está en un lugar específico. Dice, yo estaré con vosotros. La bendición está en nosotros. Y nosotros llevamos bendición a otros lugares. Somos dispensadores de la bendición de Dios. Entonces, y eso fue una mala decisión que tomó Noemí, irse de su país. ¿Cuánta gente está? Bueno, yo no voy a criticar a nadie lo que hagan, pero cada vez que yo me muevo a otras naciones, a otros continentes, es porque Dios me lleva con la herramienta, con la cuchara, con los ladrillos, con el cemento, con la regleta, no sé cómo se llama eso, con el nivel, con la plomada, y me da todas esas herramientas para trabajar. Me da el martillo para derribar y para edificar de nuevo. Jeremías 1:10. Entonces, eso fue una mala decisión que tomó Noemí ante su situación. Era una situación que estaba viviendo todo el pueblo de Belén. Belén significa casa del pan, sin embargo no había pan en la casa del pan. Parece una paradoja. En la casa del pan no había pan. Qué tremendo cuando en la casa del pan, que es la congregación, no hay pan, no hay mensaje, no hay un mensaje que te edifique a la gente. Entonces la gente, ¿sabes? Se fueron para Moab. Eso se termina cayendo en una congregación de apostasía, donde todo el mundo profetiza y declara la palabra y te hace una punta de lanza y te hace esto y te hace aquello y empieza a prometerte 20,000 embelecos que nunca se van a cumplir. Entonces, bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prueba que fue un mal movimiento o un movimiento aislado de la perfecta voluntad de Dios? Porque se murió el marido y el primero que se murió fue Elimelech, que fue el promotor de la diáspora, del éxodo, de haber salido de su pueblo. Fue el primero, el que promovió sacar su familia de Belén para llevarlo a los campos de Moab, al mundo. El primero que se murió fue él. Todo aquel que promueva que el pueblo se salga de la voluntad de Dios, que se salga de la congregación donde verdaderamente hay testimonio de gloria, de gracia, de poder, que hay brillo de la presencia de la palabra, que hay una palabra revelada, que el Espíritu del Señor se mueve con poder y con autoridad. Entonces, y la gente que siguen a esos Elimelech como Malón y Kelión, uno significa enfermizo y el otro defectuoso. La gente enferma
que no quiere ser sanada por la palabra, que quieren seguir así en su mala costumbre, en su poca vergüenza, en su estado deplorable de vida espiritual flaca, raquítica, estrujada, ahí toda anémica, toda tuberculosa espiritualmente, pues se va detrás de un Elimelech y un Kelión igual, defectuoso. Entonces, defectuoso porque hay gente que no me voy de aquí. Resulta que muchas veces el defecto no está en el lugar, sino en nosotros. Entonces, murió todo el mundo ahí. Entonces tuvo que regresar Noemí, amargada, al país del cual salió un día. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y yo entiendo que hay gente que han salido porque quieren una mejor oportunidad para su familia y yo los bendigo por eso. Yo estoy hablando en el sentido espiritual. Y estoy hablando de gente que son llamados por Dios y que son las lámparas de ciertos pueblos y ciertos países. Lámparas que Dios puso allí porque hay un propósito con ellos en esa nación. Lo segundo es sentarse en cenizas. En la Biblia se nos muestra en varias oportunidades de personas que ante su situación de tragedia, de crisis, de desesperación, de luto, de desgracia, de muerte, lo que hicieron fue sentarse en las cenizas. ¿Esto qué representa sentarse en cenizas? Dejarse abatir por los problemas. Claro, yo entiendo también que cuando el rey de Nínive se echó en ceniza, representaba, me estoy humillando, es otra cosa. Yo estoy hablando aquí de echarse en la ceniza, significa dejarte absorber por la situación, dejarte tragar por el problema. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Limpiar con especie de una escobilla la ceniza del altar. ¿Por qué? Porque las cenizas apagan el fuego. Entonces, cuando tú estás en ceniza y aceptas la ceniza en vez del fuego y los tizones encendidos del altar de Dios, tú vas a terminar en problemas. Entonces, no te dejes abatir por los problemas. Eso significa echarse en ceniza, dejar cruzarse de brazos y lamentarse y no hacer nada para cambiar la situación. Por ejemplo, Job, él dice que se sentó sobre la ceniza cuando le quitaron sus posesiones, perdió su ganado, sus hijos murieron, sus 10 hijos murieron, 7 varones y 3 hembras. Su salud fue quebrantada. ¿Por qué? Porque había cogido una sarna pestilente y ¿por qué vino eso? Porque se quebraron los muros de la protección de Dios. Dios lo permitió. Entonces, David también llegó a la ciudad de Siclac y la encontró en cenizas, fue quemada. Se habían llevado a sus mujeres y sus hijos y dice la Biblia que se sentó en cenizas y lloró. E incluso el pueblo que estaba con él lo iban a apedrear. Y dice que estaban tristes como la osa que le quitan los cachorros. Las mujeres de David también se la llevaron. Y él se echó en ceniza y Dios lo mandó a levantarse de allí y fue y recuperó a su pueblo, recuperó su mujer, recuperó a sus hijos. Es tiempo de levantarte de la ceniza. Tienes que hacer algo para recuperar tu familia, recupera tu hogar, recupera tu matrimonio, recupera tus hijos. No dejes que el enemigo se lo lleve a hacer con ellos lo que quiere. Aleluya, aleluya. Qué bueno es esto, qué bueno es entender estos principios. Lo tercero es reedificar. ¿Qué es reedificar? Es volver a levantar lo que en un tiempo estuvo bien, que estuvo bien hecho, que estuvo bien plantado. O se cayó, se arruinó, se destruyó. Es como dice Nehemías ahí, que la situación está mala. Vengan y edifiquemos.
vengan y reedifiquemos. Eso significa que al llamado del Espíritu Santo, vamos a tomarlo así con el nombre de Nehemías, Dios el Consolador, al llamado del Espíritu Santo, vamos a levantarnos, vamos a sacudirnos del polvo, vamos a sacudirnos de la ceniza, vamos a levantarnos de la ceniza y vamos a reedificar. Entonces, el Espíritu Santo es un maestro, es el maestro por excelencia de la reedificación. Y Él puede restaurar porque Él levantó a Jesús de las cenizas. ¿De cuál ceniza? De la muerte, de las cenizas, a donde van todos los hombres. Bendito sea el Señor, y lo resucitó. Nuestro camino es siempre hacia adelante. Nuestro camino es siempre en pos del propósito, no dejándonos abatir por las dificultades, porque el que nos sostiene de la mano derecha se llama Jehová Dios de los ejércitos, que dice: no temas, yo te ayudo y te sostengo de tu mano derecha. Isaías 41. Ahora escuchen esto. Ellos reedificaron el templo también. Y los muros de la ciudad de Jerusalén, pero ¿sabe qué cimiento se reedifica? ¿Sabe eso? En Hechos capítulo 2, versículo 48, hay algo muy interesante sobre los mismos cimientos que antes se tuvo. Ellos no lo cimentaron en otro cimiento, sino que reedificaron sobre los mismos cimientos que tuvieron original. Nadie puede poner otro fundamento aparte del que ya ha sido puesto, sino que Jesucristo es ese fundamento, la cabeza del ángulo, la principal piedra del ángulo. Bendito sea el Señor. Hay gente reedificándose sobre fundamento ajeno, sobre otro fundamento, que no es la palabra, que no es Jesús. Bendito sea el Señor. Y puede levantar una torre gemela, una arriba de la otra. Algún día Dios mandará un avión y te la va a derribar. Y se va a caer. Y será grande la ruina. Si no entiendes que tienes que edificar o reedificar sobre el fundamento que ya está puesto. Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. A la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, eso es comunión, y a la oración. ¿Qué enseñanza? ¿Qué era lo que enseñaban? Era la doctrina apostólica que nos marcan el camino hacia la gloria de Dios. Es a través de la doctrina apostólica. Dice la Biblia que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Lo segundo es la oración, la comunión con el Señor, que da fuerza, que da ánimo, que da dirección, que da energía al cristiano. Sin oración no hay reedificación, porque con qué fuerza levanta los ladrillos que un día cayeron. No puede, porque como vino viejo, en esa vida vieja no podemos levantar y soportar ese vino nuevo, la presencia del vino nuevo. No tenemos fuerzas. Nehemías fue un estratega que él vio la situación y él planificó sacarlo de esa situación. Mire, con la ayuda del Espíritu de Dios, restaurando. Lo primero que restauró Nehemías fue las familias. Una familia unida hace una iglesia. Una iglesia hace un país. Una ciudad. Y una ciudad hace un país. Nehemías, él lloró, él oró, él clamó al Señor, él ayunó. Entonces nosotros debemos volver a poner el cimiento de la oración continua, del clamor a Dios, del ayuno, del llorar ante su presencia, de humillarnos. La Biblia nos insta a orar sin cesar. Pablo lo dijo, orar sin cesar. No busquemos volver a orar
cuando la situación está difícil. La oración tiene que ser nuestra respiración diaria. Alabado sea el Señor. Hay gente que oran después que ya tienen las murallas caídas. Y lo cuarto es la restauración por familias. Nehemías 4, 13 y 14 dice, entonces, dice así, Nehemías 4, 13 y 14. Mire cómo dice. Entonces por la parte baja del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con las lanzas y con los arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué hizo Nehemías? Él organizó la familia. Óigame, es tiempo de organizarse, organizar la familia. Malaquías 4:5 dice que en los últimos días el Señor enviaría el espíritu del profeta Elías y para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Eso es lo que Dios quiere, que venga una reconexión familiar, que venga un trato divino, viene un trato divino donde va a restaurar Dios las relaciones interfamiliares, dentro de la familia, los padres, los hijos, las esposas. Entonces, Nehemías, en esa visión que tuvo, que en ese análisis que hizo, se dio cuenta que lo único que tenía para edificar eran familias. ¿Qué representa familia? Propósito, voluntad, trabajo, mano de obra. Y comenzó la edificación del pueblo, de la muralla, con ellos, con la familia. Entonces, Dios permitió a este pueblo pasar por un tiempo de crisis, por un tiempo de desolación, de desmoronamiento, por 120 años de destrucción. Y sucede que entre más tiempo pasa la situación, se vuelve peor, se vuelve más crítica y es más difícil la restauración si tú dejas que pase más tiempo. Hoy es el día para ti. Hoy es el día. Pero ellos lograron alcanzar su meta. Trabajaron unidos, se consolidaron la familia. ¿Hace cuánto su situación está mala? ¿Usted ha analizado lo que yo estoy hablando? ¿Le ha puesto la lupa de la conciencia a su vida? ¿Hace cuánto? Dicen algunos estudiosos que en 52, bueno, la Biblia dice que reedificaron y realizaron toda la obra en 52 días. Entonces, ahí en ese tiempo ellos levantaron la muralla, levantaron las paredes, arreglaron todo. Entonces, nosotros podemos levantar los muros de nuestra familia, de nuestras vidas, en el tiempo que mientras ellos duraron 52 días. Usted no es que va a durar 52 días. Todo depende de cuándo comiences. Y si tú vas solo, te va a costar más levantar ladrillos que tienen que ser levantados por 4, por 3, papá, mamá e hijo. No sé, pero si tú trabajas unidos, si se integra la familia, entonces la obra se acelera. Dice la Biblia que es mejor 2 que 1 porque tendrán mayor paga. Y que si uno se cae, el otro lo levanta, pero hay de aquel, el que está solo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? También porque la familia espiritual, la iglesia, los conciliares, la iglesia es una sola, pero hay concilios, hay iglesias, hay organizaciones, pero que están así, no están trabajando como una familia unida, sino de una manera personal. Por eso las murallas están allí y por eso la obra no ha alcanzado el éxito que debía, porque cada quien está trabajando por su
cuenta, cada quien es su propio arquitecto, cada quien es su propio constructor civil, cada quien es su propio maestro de obra, y se olvidaron de que si no nos unimos, las murallas, puede levantar una piedra, pero las murallas que se necesitan levantar solamente se puede lograr cuando la iglesia del Señor se una. Entonces, gloria al Señor, tenemos que levantarnos y levantar nuestra muralla, porque ellos cuando se unieron, en ese tiempo levantaron los muros. Levante entonces los muros de protección para su familia. Levante células, levante un altar de oración en su casa, levante estudio bíblico con su familia. Meta a su familia, métase con su familia en ayuno, en oración. Busque de Dios junto a su familia. No lo haga solo. Cuando Abraham subió al monte, no subió solo, fue su hijo con él. Entonces, hay que volver a los cimientos apostólicos. Hay que volver al modelo apostólico en la iglesia primitiva. Ellos salían juntos todos los días sin cesar, de casa en casa, predicando, enseñando y sanando, echando fuera demonios. Y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios hacía grandes señales por mano de los apóstoles. Entonces, tenemos que poner esos cimientos. ¿Para qué? ¿Cuáles son los cimientos? Unidad, amor, paz, bendición en nuestra familia. ¿Por qué? Porque estaremos sobreedificando, entonces, como dice la Biblia, en oro, en plata y en piedra preciosa, no en paja, en hojarasca, ni en heno, ni en madera. Luche por su familia, luche por su pueblo, luche por su ciudad, luche por su país. El miedo es el arma más terrible que tiene el enemigo, es un miedo paralizador, es como esas balas, es como esas pistolas eléctricas que paralizan a la gente, es un dardo adormecedor, el miedo te paraliza, y él va a utilizar eso cada vez que pueda para que tengamos miedo, como tuvieron miedo los judíos de Sanballat, de Tobías, de Gesem el árabe, y nos paralicemos. Y si tú te paralizas, la obra se paraliza. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos qué es lo que está pasando en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, cualquiera persona pudiera sentir temor. Pero si nosotros nos acordamos que tenemos a un Dios vivo, poderoso, dice la Biblia que es fuerte en batalla, que es varón de guerra, que es grande, que es temible, vamos a actuar. ¿Por qué? Porque en Él tenemos muros de protección para nosotros, para nuestra familia, para nuestras posesiones, nuestros bienes, también para nuestro pueblo y nuestras naciones. Y lo último es para el quinto principio para la reedificación, es usar la palabra. Vamos a ver Nehemías 4, 16 al 18, dice: y sucedió que desde aquel día la mitad de los hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Versículo 17 dice: los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma, empuñaban la espada. Cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado su espada mientras edificaban. Óigame, la espada, sin la espada no se puede reedificar, ni siquiera edificar. La espada es figura de la palabra de Dios, según como lo dice Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Son una de las 6 piezas, las 6 piezas de la armadura de Dios, con la que podemos pelear y estar firmes en el día malo. Entonces, para lograr la reedificación es muy importante, número 1, empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en nuestras manos allí,
¿Qué significa la espada en la mano? Ponerla por obra. Poner por obra la palabra, porque ella nos va a ayudar a vencer a todos los enemigos que se levanten contra nosotros en la edificación de nuestro pueblo, de la obra que estamos haciendo, porque ellos quieren detenernos para que la obra de Dios no sea concretada y no logremos el propósito. Entonces debemos ser diestros con la espada. Tenemos que aprender la palabra. Tenemos que ser diestros con la espada. Con una mano reedificaban y en la otra tenían la espada de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que moverte en lo espiritual, pero la reedificación es en la obra. La fe y la obra tienen que ir juntos para hacer el propósito de Dios. Entonces tenemos que leer la Biblia diariamente porque es el alimento espiritual que nosotros necesitamos para estar fuertes, para que los músculos del hombre espiritual crezcan y nos mantengamos sanos, libres y bendecidos. Entonces estos son 5 principios, amados hermanos, que necesitamos para reedificar. Y segunda de Crónicas 15:7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando tú obras para la gloria de Dios, Dios te manda a esforzarte, a que tus manos no desfallezcan, porque hay recompensa para tu obra. Dios te bendiga. Espero que esto te haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a decirle gracias. Porque por fe nuestro pueblo está reedificado, nuestras naciones. Si tu familia estaba tambaleante, créalo. Comience a aplicar estos principios en su vida primero, luego en su familia, luego en su ciudad, luego en su iglesia, en su nación. Y esto irá corriendo como río por todos los territorios de nuestros pueblos. Y entonces toda la tierra será cubierta del conocimiento de Dios. Y vamos a edificar, aún en lugares donde el enemigo tiene un control total, de ciertos espacios donde no quiere que ahí se ponga la primera piedra fundamental, apostólica, de la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque sé que tú nos has hablado. Y te pedimos, Padre mío, que nos dé fuerza. Ayúdanos a aplicar estos principios, porque son de tu palabra y por eso son infalibles, son poderosos, son eficaces. No pueden fallar porque están tomados de tu palabra. Tú eres el consejero más poderoso, más fiel, más firme, más seguro para edificar y reedificar. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. Bendice a nuestras naciones. Bendice a Latinoamérica. Trae un despertar en el mundo entero, Señor. Mira a Israel, cúbrela, tú la has acorazado. Hay una palabra, un muro de protección cuando tú levantaste la mano derecha y juraste a Abraham que iba a guardar su descendencia siempre. Padre, bendícelo. Señor, que todos los que están aquí, que han estado débiles, fortalécelo y pon esa actitud de fuerza, de valentía, de disposición para edificar. Y si lo que se edificó cayó, se reedifique en tu nombre. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Bendícenos a todos y bendigo a mis hermanos, hermanas y amigos que nos han visto y oído. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Guarde esa palabra en tu corazón. Cristo viene, el Señor está a la puerta. Quiere una iglesia firme. Reedifica los muros caídos. Cristo está a la puerta por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Jehová te bendiga y te guarde. Amén.